Bienvenidos a un nuevo episodio de Innovación sin Barreras. Hoy nos acompaña Jimena Pardo, partner en AllVP, uno de los fondos de Venture Capital más activos de serie A en América Latina. A la fecha han invertido en más de 35 innovadoras y exitosas compañías, por ejemplo en Cornershop. Además, Jimena ha sido emprendedora como co-founder y CEO de Carrot Car Sharing, el primer sistema de car sharing de México. Bienvenida, Jimena, al programa. ¿Cómo estás? Hola Jaime, feliz, es un honor para mí que me hayas invitado y estar aquí con tu audiencia. No, el honor es todo mío, tienes una súper trayectoria y de hecho hoy día vamos a querer conversar de ella y también conocer un poquito sobre el mundo de startups que ahorita está un poquito de locos, diría yo. Primero vimos en los años anteriores como que estas valorizaciones súper altas para luego tener una mega caída, han habido despidos, pero todo pinta que en 2023 para adelante va a ser diferente. Entonces, hoy en este episodio, ¿no? Un poquito lo que yo quiero y estoy seguro que la audiencia va a querer es escuchar tu perspectiva de lo que se viene, ¿no? Y cuáles son estos consejos que les podrías dar a las personas que están navegando por este momento tan turbulento. Pero antes, me gustaría que la audiencia te pudiera conocer a mayor profundidad. Cuéntanos un poco tu trayectoria profesional, cuáles han sido esos pasos que has venido tomando que te han llevado a ser partner en AllVP. Claro, pues muchas gracias por esa bonita intro y por el espacio. Te cuento, yo estudié ingeniería y de ahí siempre he trabajado en tech. O sea, llevo más de 15 años trabajando en tecnología en México. Y creo que donde se pone más interesante fue hace 10 años que emprendí justo con Carrot, que era este modelo de coches compartidos o car sharing. Y fue muy curioso porque la idea de lanzar Carrot en la Ciudad de México nació con la combinación de dos cosas. Para todos aquellos en tu audiencia que han estado en la Ciudad de México, pues se han de acordar de lo terrible que es el tráfico. Bueno, yo estoy basado en Perú y más o menos la mitad de la audiencia es peruana y creo que compartimos ese pain, ese dolor. Sí, creo que las ciudades en Latinoamérica, casi todas compartimos ese pain, lamentablemente. Sí. Y nos dimos cuenta, o sea, es impresionante, pero el habitante promedio de la Ciudad de México tarda 1 hora y media de ir a su trabajo o a su escuela, en promedio, y 1 hora y media de regreso. Entonces, imagínate que son 3 horas al día que un papá puede estar con sus hijos o que tú puedes estar aprendiendo un idioma nuevo. O sea, si yo le dedicara a aprender portugués 3 horas al día, lo hablaría como nativa. O hacer deporte. Exacto. ¿No? Que también dejamos de hacerlo porque no hay tiempo. Exacto. Y entonces, como con esa filosofía y también nos topamos en las manos con el caso de Zipcar, de Harvard Business School, que te dan en las maestrías y en las escuelas de negocio. Y entonces, pues vimos esa oportunidad de, oye, lanzar coches compartidos. ¿Para qué? Para poder hacer una solución a un problema tan grande que no es únicamente en México, no es únicamente en la Ciudad de México, sino que además tiene un TAM enorme en la región, ¿no? Por lo mismo que me acabas de decir, que en Lima lo hay, en Bogotá lo hay, en Buenos Aires lo hay, en Sao Paulo. Para los que no estén familiarizados con el concepto TAM, es Total Addressable Market, digamos que el tamaño de mercado que uno podría aspirar con su emprendimiento. Es enorme, sí. Y ahí lo voy a ligar con lo que está pasando ahorita. Eso del tamaño tan grande y de la necesidad tan dolorosa que tenemos los latinoamericanos. Y entonces emprendimos Carrot. Yo era mucho más joven de lo que sigo siendo. Pero mucho más joven. O sea, la verdad, muy, muy humildemente, muy chica, con algo de experiencia, pero bueno, así es como todos agarramos experiencia, ¿no? Como que atreviéndonos. Y fue cuando mi socio y yo nos lanzamos prácticamente a emprender, nos lanzamos con nuestros finiquitos de nuestros trabajos anteriores y compramos los primeros 3 coches y los pusimos a compartirse en la Ciudad de México. Y fue
fue una experiencia increíble porque para empezar el mercado no existía, ¿no? Coches compartidos, ¿qué es eso? ¿Cómo se comen? ¿Para qué lo uso? ¿Cuándo lo uso? ¿Cómo funcionan? Que educar un poco a la audiencia, ¿no? A tu posible clientela. Exacto, era una labor realmente muy fuerte de crear ese nicho y ese mercado y que realmente existiera esa necesidad porque pues antes no existía y no había una comparación. Y en ese momento, lo chistoso es que fuimos la primera inversión de OLVP. Ah, wow. Era, sí, un fondo que acababa uno de los primeros fondos en VC en México. La verdad es que habían muy poquitos otros, habrían otros 3 quizá. Y había levantado un fondo chiquito y su primera inversión fue en esta apuesta de estos dos muy, muy jóvenes y no experimentados emprendedores, tratando de resolver un problema muy complejo que es la movilidad en las ciudades latinoamericanas. Y hicieron esa apuesta y de ahí me podría pasar todo el podcast contándote todas las anécdotas de Carrot, de los 6 años de operación que hubo. Fue increíble, fue pues ya sabes, esta rueda de la fortuna en donde a veces estás arriba, a veces estás abajo. Sí, con lo que yo más me quedo es que, y lo que le recomiendo a los emprendedores así, muy por encimita, es súper importante. Emprender es difícil, entonces es padrísimo hacerlo con alguien. La verdad es que te quita mucho peso y te ayuda muchísimo. Entonces yo les recomiendo que hagan equipos más que emprender solos y sobre todo equipos complementarios que tengan diferentes skills. Por ejemplo, mi socio en ese momento era muy financiero, yo ya había trabajado en estrategia en tech, entonces nos complementábamos muy bien. Ese punto antes de saltarlo, porque creo que es la pregunta más recurrente que tengo y es, soy un solo founder, no encuentro partner, no tengo con quién hacerlo. O sea, si tuvieras 1 o 2 consejos de cómo encuentro a mi co-founder, ¿cuáles serían? Sí, el primero es, sí busquen skills complementarios. Luego me topo mucho que es los mejores amigos de la misma clase o de que habían trabajado juntos pero hacían la misma cosa y deciden emprender y está muy padre porque se llevan muy bien, se tienen mucha confianza, etcétera. Pero cuando lo ves, pues igual y hay un overlap y se juntan entre las actividades para las que los dos agregan valor. Entonces, mi primer consejo sería ese, como que buscar un co-founder que te complemente mucho. El segundo es, ser co-founder es un matrimonio sin amor. Porque tú cuando te casas, por lo menos estás enamorada o enamorado y pues aguantas muchas cosas porque hay amor de por medio. Pero aquí pues no estás no hay ese enamoramiento y entonces pues sí busca a alguien con el que puedas, en el que sepas que puedes sobrevivir un ataque zombie encerrado en un búnker 6 días, ¿no? Alguien con quien te sea agradable trabajar, con quien te dé emoción, que te llene de energía, porque de verdad vas a pasar cosas muy duras con este co-founder y pues es importante que sepas que la pueden llevar bien. Yo agregaría que alguien que tenga sentido del humor, siempre tener a alguien con sentido del humor te hace las cosas más livianas. Está bueno. Eso es lo que yo aportaba a mi startup pasada. No sé si las 2 cualidades habré aportado, pero sentido de humor estoy segurísimo que le aportaba. Sí. Eso. Los mejores chistes. Y la otra cosa, y nos toca ver mucho, es, pues, ¿qué necesita tu empresa? O sea, por ejemplo, hay muchos proyectos padres, fintechs que nos llegan y tenemos el lado del founder fin, pero no tenemos el tech, ¿no? Entonces, como que sucede bastante. De acuerdo a tu proyecto, pues saber qué necesitas. Alguien con experiencia en este sector, alguien tecnológico, alguien de venta, alguien que sea como que muy sales, porque yo soy más introvertido. Entonces, el tratar de identificar qué es eso que te falta para tratar de complementarlo con el de enfrente. ¿Y en AllVP han invertido en alguna startup donde era un solo founder? Y si es el caso, ¿fue técnico? ¿No fue técnico? Sí,
Tengo un caso, normalmente no lo hacemos, ¿eh? Esta es la excepción, de verdad, solo buscamos equipos, así que les recomiendo que agreguen un equipo. Sí. En el portafolio 3, que es el portafolio que terminamos de invertir el año pasado, tenemos una solo founder, mujer, y realmente hicimos la excepción porque ella es excepcional. Es Andrea Campos, ella es de Cancún. Y ella, su historia es increíble porque durante su adolescencia y cuando creció, tuvo problemas parecidos como a una depresión y intentó todos los tipos de terapias disponibles, todos los tipos de recursos disponibles y al final lo que le sirvió, decidió ella autoenseñarse a codear. Y crear Yana. Yana es un chatbot que te ayuda para salud mental y es increíble. Y de repente ves esta founder que entonces tiene esta historia tan impresionante, que es tan brillante, que es tan especial. Y luego ves que Yana empieza a tener una atracción importantísima, sobre todo cuando nos llega la pandemia y estamos tan necesitados de una solución. Y de acceso a salud mental, que la verdad es que en Latinoamérica no es que lo tengamos tan disponible y que no es un tópico que hablemos de eso tan frecuente. Y creo que a la gente tampoco no le gusta acudir a un especialista. Sí. Exacto. Y entonces llega este chatbot y de repente tiene una atracción, ya estaba desde antes operando, ya iba poquito a poquito, llega la pandemia y tiene un crecimiento de 10 millones de usuarios. O sea, es impresionante la necesidad que tenemos en Latinoamérica para este tipo de solución. Y bueno, en este caso hicimos esa excepción y dijimos, es que esto lo tenemos que apoyar. O sea, tiene impacto para social, la founder es brillante, cumple con todo lo que nosotros también queremos como personas. Sí. ¿Y todo el coding lo hizo ella? ¿O después lo compensó con equipo? Porque eso creo que también es algo bien común. Creo que es padre porque ella empieza sola y a medida que se necesita más sofisticación dentro del chatbot, ella empieza a crear un equipo. Y eso es lo padre, ¿no? La primera parte es aventarte, lanzarte, atreverte, aunque no sea, ahora sí, como dice la frase, hecho es mejor que perfecto. Exacto. Y ya después, pues sí, darte cuenta que necesitas ayuda, que necesitas ya más institucionalizarlo, que puedes llegar más lejos cuando haces un equipo, etcétera, ¿no? Y entonces tenemos esa excepción de solo founder. Súper bueno. Porque como te digo, suele suceder que esa consulta la recibo bien seguido. Pero bueno, corté un poco tu historia. Cuéntanos cómo terminas en AllVP y digamos tu rol principal ahí. Sí, claro. Operamos Carrot 6 años, que ya luego les contaré con más detalle toda la experiencia de Carrot. Y después de Carrot conseguimos el que la adquiriera un grupo que administraba flotillas, porque nos dimos cuenta que tampoco iba a ser ese $1 billion company con la que habíamos lanzado, ni esa solución tan grande que habíamos pensado. Y todo se debió a que la movilidad, la verdad es que en los últimos 10 años ha cambiado muchísimo y ha mejorado muchísimo, ¿no? Hoy tenemos soluciones como Uber, Didi, Cabify, Ecobici aquí en México, bicicletas compartidas en otros lados. Y entonces tuvimos que migrar el negocio y pues decidimos que ya había otros complementos que también solucionaban lo que nosotros estábamos planeando solucionar. Y ahí entré a Facebook, o bueno, Meta, a liderar producto para Spanish Speaking Latam. La verdad fue una experiencia increíble porque aprendí mucho del ecosistema digital en toda la región, de los pequeños matices que tenemos entre México, Perú, Bogotá, Argentina, Chile, un poquito de Brasil, que es completamente otro monstruo. Y participé también en lanzamientos padres, como lanzamos específicamente en Perú, lanzamos Messenger Kids, que es un producto divino porque involucra
pues ahora sí que niños, que es la parte que debemos más cuidar cuando entran al Internet, ¿no? O sea, la parte Sí, más totalmente. sensible del Internet. Entonces fue un producto increíble porque hicimos muchísimo research antes, el poder yo aprender cómo trabajan a gran escala estas empresas Big Tech, o sea, Facebook que tiene hoy 3 billones de personas y el cuidado que le tienen que tener por la sensibilidad que tiene un producto así, ¿no? Entonces fue increíble y ustedes, los peruanos, nos ayudaron a que fuera exitoso y a que pudiera tener luego un rollout en toda Latinoamérica y luego en otros mercados. Pero la verdad es que trabajando en Facebook, y no lo digo para criticar a la gente que trabaja en Facebook, hay gente talentosísima y aprendí Ujú. muchísimo, pero yo me aburrí. Sí, Como que hay claro. veces cuando ya traes este chip emprendedor, donde traes un ritmo de trabajo Así durísimo, es. donde te levantas un día y dices, quiero esto y se ejecuta. Muchas veces luego entrar a estas grandes empresas y de repente ver el ritmo que está un poco más, está más desacelerado y de nuevo por lo mismo, ¿no? Porque hay una responsabilidad más grande, porque hay cosas que tienes que cuidar, porque estás impactando 3 billones de personas. Eh, Después de 4 años me aburrí. Y fue como un rehab del mundo emprendedor, o así yo lo llamo, porque después de Carrot la verdad es que estaba agostada y estaba burned out física, emocional y económicamente. Y pues Claro. O sea, ¿te provocaba volver a emprender después de Carrot o no? sí, bueno, después de Sí, ese rehab claro. sí me provocó volver a emprender. No sé si somos Creo masoquistas que o no, pero sí. tenemos ese chip. Y, y ahí fue cuando fue increíble porque Federico, que había sido mi inversionista en AllVP, después de Carrot había cambiado nuestra relación de inversionista a mentor y de vez en cuando comíamos y siempre me preguntaba, oye, ya te aburriste, ya vas a emprender, ya salte de Facebook. Y hace más de un año comí con él y literal fue lo que le dije, oye, ahora sí, Ujú. Claro, ya me aburrí, ya acabó claro. mi etapa aquí. Y, y para mí fue muy natural el tocar lo que había sido la puerta de mi casa en el mundo emprendedor, que era AllVP. Y entré como Entrepreneur in Residence en AllVP, realmente sin saber. Había otro fondo que había estado coqueteando conmigo, entonces como que tenía la idea ya medio sembrada de ser VC, pero igual le dije, bueno, igual y con un founder potente, una buena idea. Y la verdad es que entré y como que muy naturalmente se empezó a dar que yo empecé a agregar valor en el portafolio. Empezamos a tener una dinámica muy padre en el equipo y más adelante pues tuve la generosidad de mis socios que me compartieron el poder ser partner y ya todo la verdad como mantequilla. Eh, Al principio me costó mucho trabajo porque de yo venir en un rol súper operativo siempre, yo por mí me iba a las empresas del A dar portafolio órdenes. a que me enseñaran su pipeline. Más que dar órdenes, como a ver, enséñenme su Claro, pipeline y qué onda, aquí cambien el claro. copy, lo que sea. Y entender que el rol del VC es mucho más estratégico y de soporte y de otro tipo de ayuda, pues también sí fue un cambio. Creo que lo que más le duele a los VCs un poco es el querer compartir, dar un montón de estrategia, pero que después no puedas ejecutarla, ¿no? Y estar ok con que los founders no necesariamente te hicieron caso, ¿no? Sí, exacto, y estar ok con eso. Y lo que he descubierto, todavía, el ser inversionista es medio oscuro porque nunca sabes si eres buena o mala hasta durante mucho tiempo que Claro. tengas salidas. Así, mi revisión de performance anual la vamos a hacer acá 10 años, ¿ok? Sí. Exacto, exacto. Entonces no tienes feedback inmediato, ¿no? Pero lo que yo he creído que más valor agrega es esta empatía con los founders. O sea, los founders son los que hacen que este mundo
son los que trabajan, los que hacen las entradas, los que hacen las salidas, los que hacen los éxitos, y nosotros solo somos una base para apoyarlos. Entonces creo que esta empatía, pues por lo menos sí me da ahí una ventaja competitiva con mis colegas. Totalmente. Tú has estado ahí en las trincheras, sabes lo que están pasando, tienes más posibilidad de conectar y dar consejos que les vayan a agregar muchísimo valor. Eso, sin duda. Espero. Ya en 10 años te cuento si sí funcionó o no la estrategia. No tengo duda, pero ya vamos a Exacto, agendando el vamos horario haciendo para un hablar acá en check-in. 5 años y hacer ese catch-up. Sí. Bueno, no, buenísimo, en verdad tu trayectoria, súper interesante, nuestra evolución de startup, corp y luego pasar al mundo de venture capital. Muchos nunca saben cómo es que termina de venture capital y hay tantas rutas que bacán, digamos que tú has encontrado una que naturalmente hizo sentido con las cosas que querías hacer. Bueno, pasemos un poco al tema de fondo de esta conversación. Y es un poco lo que había mencionado al inicio, ¿no? Los últimos 2 años han sido muy alocados, con noticias no tan alentadoras al ecosistema de startups. He conversado con muchos LPs, por ejemplo, que tienen esta situación de, pucha, ¿en qué asset class me he metido? ¿No? O emprendedores que te dicen, está dificilísimo levantar capital, o new fund managers, ¿no? Que están también sufriendo por ese mismo proceso. Y me encantaría saber un poquito como que cuál es tu percepción de lo que fue el 2018 al 2022, ¿no? Y cómo es diferente a lo que estamos viviendo ahorita en adelante. De hecho, leí una frase tuya que decía, it's not about how much you earn, it's about what you worth. Entonces, no sé si eso está relacionado. Sí. Sí, totalmente. Órale, qué halago que hasta me quotaste. Ahora sí, me siento Bueno, cool. muy honrada. Sí, me voy a ir un poquito más atrás, de 10 años atrás, que fue cuando yo emprendí. Y entonces era un ecosistema donde no existía el capital de venture capital. Existía private equity, que lleva existiendo pues ya toda la historia. y entonces los emprendedores teníamos que entrar con estas instituciones que nos financiaban, pero con unos ownerships que son una locura, ¿no? Eran prácticamente, se convertían los dueños de tu empresa, ¿no? Y muchas veces pues eso desincentivaba al emprendedor y muchas veces pues los negocios pues no crecían o no eran tan ambiciosos como hoy lo vemos en el ecosistema. A partir de estos 10 años, o sea, ha cambiado impresionante el ecosistema, sobre todo en esta región que no existía, o sea, de pioneros como AllVP, las empresas como de ese vintage, o sea, podemos ver el mayor grande éxito era Mercado Libre de 1999, ¿no? Y desde entonces habíamos tenido como todo un vacío. Y entonces como que va creciendo poco a poco. Incluso algunos gobiernos a partir de también 2014, 2015 empiezan a crear incentivos para que la gente emprenda, se dan cuenta que la innovación es este gran motor de trabajos, de capital, de crecimiento. Se dan cuenta que si las grandes multinacionales crean 1 o 2 plazas al año, los emprendedores crean 25 o 100 empleos por año. Entonces realmente eso es un acelerador de las economías. Y por ejemplo, en Chile, el gobierno crea Startup Chile, en México se crea el INADEM, en Bogotá luego empieza Economía Naranja con el gran ejemplo de Rappi. Claro. Acá en Perú, en el 2013 más o menos, se crea Startup Perú. Exacto. Y entonces van poquito a poquito como que se va creando este ecosistema y esta comunidad. El jugador más importante de la comunidad es el emprendedor, no son ni los fondos, ni el gobierno, es el emprendedor. Y aparte... Claro, sacas una de esas piezas y si es que deja de funcionar es porque ese era el actor. Exacto, exacto. Y entonces y si lo vemos en una gráfica,
cada año va creciendo y sustancialmente el monto de inversión en startups en Latinoamérica y el número de deals. Entonces va creciendo, se va creando, va un motor. Y en eso, pues llega la locura de que igual en pandemia, pues hubo muchos incentivos para dar capital. Estados Unidos dio mucho flujo de capital. Y entonces, a la hora que hay mucho capital, pues hay que invertirlo en algún lugar, ¿no? Así es. Y entonces es donde todo el mundo... Empiezan a disparar ese dinero por todos lados. Sí, exacto. Y lo increíble y parte que me interesa destacar es que no solo pasó en Latinoamérica, ¿no? Pasó en todo el mundo. Y no solo pasó en Venture Capital, o sea, también en los mercados públicos, pues también, o sea, las valuaciones eran una locura, ¿no? Y las IPOs y los SPACs y todo el mundo parecía que siempre íbamos a crecer. Uf, los SPACs. Es una locura, ¿no? O sea, son esas empresas que se levantaban unas cantidades locas de dinero, donde su único objetivo era comprarse una empresa, llevarla a la bolsa, y si creo que tienes 2 años para hacerlo, si no tienes que regresar el dinero a los inversionistas, entonces estás medio como que desesperado por comprar. Me pareció una época bien, bien curiosa. Sí. Una locura, sí. De verdad yo creo que la vamos a contar muy interesante mientras vaya avanzando el tiempo de cómo la vivimos. Sí, así en los casos de negocios, de escuela de negocios, los casos típicos se va a estudiar seguro. Y empezamos a darle mucha liquidez a las empresas. Y entonces, ¿qué empezamos a hacer los VCs? Y no hablo, estoy generalizando, no hablo por todos, pero le empezamos a exigir a los emprendedores crecimientos de locura. Platicaba con una emprendedora hace poco y me decía, es que yo hacía mi deck y tenía que poner que lanzaba Lima, Bogotá en 6 meses, luego iba a Middle East y Asia y casi, o sea, si les ponía Marte, más me daban dinero, más los convencía. Entonces, como que empezamos a exigir ese crecimiento absurdo, pero un poquito para compensar los crecimientos que se estaban dando también y las inversiones que se estaban dando en liquidez. Y pues sí, fue una locura, hubo un desbordamiento de capital, hubo una rebatinga de talento, ¿no? También, o sea, entraban... vi muchos currículums que estaban 6 meses de growth manager en un lado y a los 6 meses los billeteaban así con dinero y equity, vente para mi startup, y decías, bueno, pero este chavo no aprendió nada en 6 meses, ¿no? ¿Qué aprendes en 6 meses? Pero así empezamos a crear nuestra propia burbuja, hasta que ya el mercado, y empezando por los mercados públicos, fueron los que, donde hubo un freno de mano, y pues evidentemente eso se transmitió a los mercados privados, desde private equity hasta venture capital, ¿no? Sin embargo, o sea, si nosotros vemos la inversión en 2022 y lo que va en 2023, en conjunto, y ahorita platico más en segmentos, y quitamos 2021 como un outlier, o sea, como algo fuera de serie, en Latinoamérica la inversión sigue creciendo. Entonces, es padrísimo ver, porque a pesar de que hablamos de este invierno o de esta sequía o demás... Y todo el tema de dry powder, que digamos ha sido lo que más ha sonado últimamente. Exacto. Estamos mejor que hace 5 años, mucho mejor, y mejor que hace 3. O sea, seguimos creciendo. Entonces es una región que sigue para arriba, nada más que como en todo, de repente hay hay cosas fuera de series o excepcionales que podemos quitarlas, y de ahí vamos, o sea, seguimos en tracción, y eso es lo increíble de la región. Y hablando específico en inversiones, hoy, por ejemplo, yo sé que muchos de mis colegas, incluidos ahí mis colegas queridísimos de Salcantay en Perú, que tienen dry powder, y aquí en México, la verdad es que yo, de las cuentas que hago, creo que para las series muy tempranas, para el pre-seed y seed y quizás serie A,
hay mucho dry powder, incluso para pre-seed y seed creo que sigue habiendo mucho movimiento, mucha inversión, mucho número de deals. Y donde vemos que igual las cosas se secaron más y donde se ponen más difíciles son más para Serie A, Serie B, Serie C y Growth Stage. Y de cierta forma, esta es una corrección muy natural y va muy de acuerdo a la filosofía del Venture Capital. El Venture Capital lo que dice es voy a tener, no sé, de 10 empresas, una va a ser un moonshot que va a ser enorme y va a ser un corner shop. Las otras me van a dar un retorno más o menos y la mitad va a perecer. Y es medio cruel, pero nosotros vamos para los moonshots. Entonces, lo que yo veo que está pasando en el mercado es que muchos de los emprendedores que ya estaban más en Serie A, Serie B, Serie C, tomaron muchas decisiones difíciles el año pasado, que es recortar equipo enormemente, recortar todas aquellas líneas de negocio que no les estaban dando margen, revalorar todos sus partnerships y a todos sus proveedores, e incluso pues levantar pequeñas rondas preferentemente con sus ya inversionistas para extender el runway o el tiempo que tienen que todavía les quede de caja. Y creo que se hizo un gran esfuerzo que va a limpiar muy bien las empresas y los va a hacer como que mucho más competitivos. Y sin embargo va a haber muchos, y lo veo porque los veo en el deal flow y veo buenos emprendedores, buenos proyectos, pero que lamentablemente no están consiguiendo fondeo. Y esas empresas, y va a ser dolorosísimo, y va a ser, lo digo así porque pues yo estuve ahí, que igual esas empresas no la van a armar y las vamos a ver caer. Si somos afortunados vamos a poder consolidarla, se van a poder consolidar y se van a poder unir con alguien similar a ellos en la región, etcétera. Y sí va a ser, es muy fuerte, sobre todo para el emprendedor, es quien más la duele. Los VCs no, estamos acostumbrados, pero los emprendedores sí va a ser. Claro, no, y aparte has hecho, como has hecho una apuesta en múltiples empresas, ya has medio como que planificado un escenario de este estilo, pero el founder que está dedicándole 100%, sí. Él sí la vive, pero, y para esos founders mi mensaje es, y se los digo porque yo ya estuve en esos pies, lo único que hace ese no éxito, por así decirlo, es creación de talento. O sea, ustedes van a ser founders. Yo creo que los mejores founders no son los que tienen éxito a la primera, porque entonces ya sienten que tienen el toque de Midas. Los buenos founders son los que ya pasaron por las malas, los que tuvieron resiliencia, los que ya probaron que sus equipos son los buenos, los que ya pasaron por las caídas, porque ustedes ya para la segunda vuelta, o sea, son un diamante en bruto y, o sea, tóquenos las puertas a nosotros los VCs porque estamos encantados de fondearlos. De verdad es un aprendizaje que solo lo puedes vivir pasando por ahí. Es dolorosísimo, pero es de verdad valiosísimo. Sé que igual y mis palabras no van a sonar tan bien si estás pasando por ese momento, pero es verdad. Pero bueno, para todos los emprendedores, emprendedoras, lo que dices es cierto y más bien buscar conversar con otros que están pasando por lo mismo o han pasado por esto, ayuda un poco a compartir esas historias de guerra y uno sentirse un poquito más tranquilo con lo que está sucediendo. Completamente. Y la otra cosa por la que nosotros estamos muy, muy optimistas es, y te lo pongo de nuevo con el ejemplo de hace 10 años, ¿no? Cuando nosotros emprendimos en Carrot, por ejemplo, para cobrar era un negocio de suscripción y pues evidentemente luego le pedíamos a tu tarjeta de crédito el tiempo que usabas el coche y demás. Nos teníamos que conectar directamente al banco y por supuesto que cada 15 días el banco nos desconectaba porque había incidencias que decían que éramos fraude y éramos tan pequeñitos que en los bancos grandes pues nadie nos tomaba el teléfono, nadie nos representaba. Y entonces lo ves para atrás y dices, órale, ¿cómo una startup se convierte exitosa si no puede cobrar, no? Lo mismo para abrir el coche en Carrot tenía que llegar un mensaje de SMS
al coche o en internet, que la red, la verdad, luego no llegaba y entonces pues era un pésimo servicio porque le teníamos que pasar unas claves y hablarle por teléfono y casi esperarlo en el coche para abrírselo. Y hoy la verdad es que vemos Latinoamérica y la infraestructura poco a poco ha crecido inmensamente. Hoy para que un emprendedor pueda cobrar, tiene 10 opciones disponibles. Desde Stripe hasta la local como Conecta aquí en México. O sea, ya hay un montón de formas de cobrar digitalmente. Bueno, digamos que los cimientos hoy día para poder arrancar un negocio tecnológico son mucho más sólidos de los que había hace 10 años, pero o sea, muchísimo más. Muchísimo, ya tenemos cloud, tenemos no code, tenemos o sea, cosas rápidas que podemos y nos dan soluciones para que esté más fuerte y más sólida la empresa. En México, en la Ciudad de México hay Wi-Fi gratis en toda la ciudad, o sea, ni en Palo Alto. Entonces, como... Wow. Mucha gente a veces piensa que Palo Alto es como que este lugar tan tequi maravilloso, pero yo he vivido 2 años en esa área y son un montón de casas que se caen a pedazos y que tiene ciertos lugares donde hay una concentración de gente tequi, pero la ciudad así no es tan tecnológica. No es tan sofisticada, sí. Pero lo padre es eso, que en Latinoamérica ya tenemos esa infraestructura, por un lado. Y luego, por otro lado, también ya tenemos mucho más talento, porque ya tenemos estos ejemplos de grandes compañías como Kavak, Bitso, Corner Shop, Rappi, etcétera, que lo que han hecho es prácticamente entrenar gente y ponerles este acelerador y ponerlos en marcha. Y entonces ya hay este pool de talento. Y no solo eso, sino que ya la gente está dispuesta a dejar sus trabajos en estos corporativos grandotes para salir a emprender porque ya ve estos casos de éxito increíbles. Entonces, si ya tenemos la infraestructura, ya tenemos el talento y las necesidades siguen siendo enormes en nuestra región, porque seguimos siendo una región medio no tan ecuánime, donde necesitamos, no estamos financieramente tan bien desarrollados, necesitamos soluciones de salud, necesitamos soluciones de educación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se crean estos mercados enormes del que te platicaba en Carrot y entonces somos un pasto verde para estas inversiones extranjeras, ¿no? Porque infraestructura, necesidades, talento y las ideas, pues la verdad es que podemos tomar lo que ha funcionado en el resto del mundo y aplicarlos a nuestra región. Entonces nos convertimos en realmente un gran potencial tierra de unicornios. Totalmente. O sea, creo que un poco ahí, para resumirlo, o sea, Latinoamérica está lleno de retos que lo más probable es que una startup esté mucho más equipada para poder resolverlas. Para ahí está el rol un poco de los VCs de poder ayudar y darles el combustible necesario para poder hacer crecer y resolver esta problemática que puede haber arrancado en México, pero puede fácilmente expandirse al resto de los países y que la idea quizás no tiene que ser tan innovadora, sino que podemos ver qué ha sucedido, qué ha sido exitoso en otras partes del mundo y tropicalizarlo para que se adecue a la situación latinoamericana. ¿Más o menos? ¿Por ahí? Sí, completamente. Es más, cuando yo era niña, México entró en una crisis en 1994. Y desde entonces nunca hemos salido. Entonces, si emprender es difícil, pues en Latinoamérica siempre ha sido difícil, ¿no? Entonces, si viene una inflación global, pues los latinoamericanos ya estamos medio acostumbrados a pasar por estas, ¿no? Lamentablemente, es de nuevo lo que nos hace un poquito más fuerte el vivir con un perfil bien resiliente, ¿no? Sí, exacto. Entonces yo creo que somos más optimistas y más aventados en estas circunstancias que muchas veces en países más desarrollados. Exacto, o sea, y es un buen punto, porque quizás un país desarrollado dice, ok, vamos a abrir operaciones en Latinoamérica, y ahí se da cuenta de gobiernos un poquito no eficientes, por no decir corruptos, inseguridad, el alto nivel de informalidad,
y dicen, quizás no es ideal para nosotros, pero de repente aparecen un montón de startups que pueden triunfar en esta coyuntura. Entonces, ¿qué es lo que hace que podamos funcionar estas empresas y no necesariamente una extranjera, ¿no? Por decir de Exacto. primer mundo, ¿no? Así que tenemos esa propuesta de valor latinoamericana, que somos mucho más optimistas en los tough times, porque pues así nos han entrenado, lamentablemente. Claro. Y sabemos encontrar esa solución a la manera de cómo es que funciona, ¿no? Por ejemplo, ¿tú cómo ves el tema de la informalidad contra la formalidad? O sea, ¿eso impacta negativamente o positivamente a la aparición de startups en América Latina? Porque es una discusión que he tenido con muchas personas que están preocupados de que realmente Latinoamérica pueda ser tan potente si es que se mantienen esos altos niveles de informalidad. Sí, bueno, es un tópico difícil porque creo que no hay una sola respuesta como de un sí o un no, que nos conviene o no. Creo que hay una parte en que nos sofisticamos y nos volvemos más institucionales cuando empezamos a reportar y empezamos a entrar a lo formal. Yo lo creo como para dar también una seguridad y una certificación para poder atraer este capital extranjero. Yo 100% recomiendo la formalidad en ese aspecto. Sin embargo, creo que hay una parte de ingenio. Y por ejemplo, aquí igual saco el matiz. Nosotros cuando vemos un equipo muchas veces de extranjeros que vienen a Latinoamérica y dicen, no, yo voy a bancarizar Latinoamérica, nosotros dudamos mucho de esos equipos porque no conocen el cómo se mueven los negocios en Latinoamérica, ¿no? El latinoamericano encuentra la manera, encuentra su network, encuentra dentro de su familia, dentro de sus amigos de la universidad, de entre la gente que ha conocido, poder llegar a alguien más y poco a poco meterse en lo que tiene que lograr. Y no necesariamente por los canales formales, ¿no? Va poquito a poquito, somos un poquito más intensos en eso, nos movemos mucho por relaciones, somos más vendedores, hasta somos más charlatanes en un buen sentido de la palabra. Y entonces, y el extranjero no. Por eso nosotros cuando viene un emprendedor extranjero, lo primero que le decimos es, oye, consíguete a alguien latinoamericano, local, que entienda cómo se mueven los negocios en nuestra región para poder tener éxito. No todo lo formal va a ser éxito porque hay muchas cosas que seguimos haciendo muy, muy intrapersonales, ¿no? Y creo que solo nosotros pues sabemos cómo, si es unos tacos en México o un aguardiente en Colombia o, bueno, comida en Perú, ¿no? Definitivamente que no compite con la mexicana, pero sabemos qué tan importante es una sobremesa, por ejemplo. Así es. Entonces creo que esa es la parte de la informalidad donde nosotros también tenemos esa ventaja competitiva en contra de que llegue alguien y se sienta un colonizador, ¿no? Así es, totalmente. Bueno, y un poco, ¿no? Ahí con el tema de cómo están estas diferencias entre el antes y el ahora, también hay otra referencia tuya que me gustó mucho, que es pre-revenue is valuation arrogance y revenue is the king for 2023. Sí, esa frase que saqué, la verdad viene de dos elementos bien padres. Uno es cuando yo estaba en Carrot, me topé con un video de Alex Schultz, que es quien lleva Growth en Facebook. Se llama On Growth y lo dio en la Universidad de Stanford. Si lo googlean, lo encuentran rápidamente en YouTube. Y cuando lo escuché dije, claro, esto hacen las buenas startups. Y prácticamente se los resumo en 2 segundos. Es, si tu producto es buenísimo, no tienes que gastar, y eso fue lo que pasó en el 2021, ¿no? No tienes que comprar clientes. Lo único que importa es que tu cliente te vuelva a utilizar. O sea, que tú construyas, dedícate a construir y este crecimiento orgánico te va a llevar a más clientes. Y si te pones a pensar, Facebook es una empresa que ha
invertido arbitrariamente en adquisición de clientes. Todo lo demás es fuerza de una viralización y de que cada vez están optimizando para tener una mejor experiencia internamente. Y es una empresa que tiene 3 billones de personas, o sea, este cuate es el Master on Growth, ¿no? Y entonces básicamente dice, no gastes dinero en adquisición de clientes, gasta dinero en construir un producto que funcione y que le sirva a tu cliente. Y todo lo demás se va a dar orgánico. Y luego, entrevistándome para Apple, que iba a entrar a Apple antes de ser VC, tuve una entrevista con uno de los ingenieros top, increíble, y él me dijo que los emprendedores, la única arrogancia que podían tener era product arrogance y no valuation arrogance. O sea, porque las valuaciones son efímeras, son una burbuja, un día puedes valer billones y al siguiente día no valer nada, todo es en papel, nada es tangible. Pero si tu producto, si no, esa arrogancia sirve de nada, pero la arrogancia de tu producto, esa sí importa, porque si no te sientes con la fuerza para presumirlo, regresa a construirlo y deja de dormir hasta que lo tengas construido con tal satisfacción que tú te dé orgullo de decir mi producto es el mejor. Y entonces la unión de esas dos experiencias, porque por cierto terminé trabajando en el equipo de Alex Schultz, un poquito más abajo en la pirámide de Facebook, fueron las que me llevaron a decir, claro, la única arrogancia que importa no es la de una evaluación, sino la de que tu producto esté solucionando algo para tu cliente. Claro, y que esté solucionando equivale a que estás generando revenue. A que vendas, sí. Exacto, ¿no? Y que tengas, y vendas positivamente, ¿no? O sea, que tus márgenes estén agregando valor. No se vale gastar 10 pesos para recibir 2. Exacto. Eso es trampa. Bueno, estamos en la última parte del programa y tengo 2 preguntas que siempre le hago a todas las personas que pasan por el programa. Vamos por la primera, y es, ¿qué libro, serie o película recomendarías a los emprendedores y emprendedoras en estos momentos? Sí, es difícil la pregunta porque hay tanto, ¿no? Sí. Y a pesar... Sí. A tu top. A mí me gusta mucho el libro de Antifragile. Creo que es muy popular entre los emprendedores. Me gustaría decir algo más original también, pero me gusta mucho ese porque es un poco la vida que viven los emprendedores, ¿no? De cómo la incertidumbre al final del día te hace más resiliente y hay que tener esa fortaleza, ¿no? Y de enfrentarlo. Ahorita está bueno. De hecho, hasta ahorita nadie lo ha mencionado. Han mencionado algo similar que es The Hard Things About Hard Things, ¿no? Sí, buenísimo. Sí, ese es muy bueno para emprendedores. Y luego para inspirarme viendo aquí a mi alrededor, sí. Porque tengo mi biblioteca acá adelante. Me gusta mucho el libro de Factfulness. Uy, ese es buenísimo. Y siempre lo recomiendo, sí. Porque te da una perspectiva del mundo donde muchas veces nosotros, los que construimos, estamos en el tech world, construimos los productos para lo que conocemos. Y conocemos a estas personas con sus iPhones 12, 13, 14, ya no sé en qué número vamos, y sus Samsung Galaxies, y todos tenemos internet, y todos tenemos Macs, y todos tenemos computadoras sofisticadas, y se nos olvida que la verdad la mayoría del mundo no se ha subido un avión, y las necesidades donde realmente se encuentra la mayoría de la población global, mundial. Y creo que Factfulness te pone mucha perspectiva de saber entonces dimensionar en qué mundo estás viviendo tú y en qué mundo realmente la mayoría del mundo está viviendo, ¿no? Entonces ese me gusta mucho para poner perspectiva. Lo que nos suele suceder es que nos compramos una visión que no necesariamente es la real y seguimos esa corriente y me hace acordar a esta otra matriz que es lo que es correcto con lo que es contrarian o anti-contrarian o que más bien sigue es la corriente, y que los VCs lo que más quieren es un contrarian pero que tiene la razón, ¿no? Entonces no, como que, oye, no, nunca va a funcionar un sistema donde hagas delivery por el teléfono y cosas por el estilo y ¡pah!
ahí está, ¿no? ¿Qué pasó? La gente tenía en la mente algo que no era correcto y bastó que un contrarian les demostrara de que todo el mundo está equivocado. Creo que Factfulness te ayuda un poquito a abrir esa mente. Sí. Súper, súper. Y bueno, una última pregunta, y esta sí es la última, te lo juro. Es, si tuvieras una máquina del tiempo que te permitiera enviarle un mensaje a tu versión de hace 10 años, ¿qué le dirías? Eh, es padre pregunta, pero creo que sería como disfruta del proceso. O sea, la verdad, el, el, creo que para todos los que decimos emprender o irnos en este mundo de riesgo y de incertidumbre y demás, la felicidad no se da a la hora del éxito, ¿no? La felicidad es levantarte todos los días y trabajar con gente con la que sientes esa motivación de estar creando algo, donde ves un impacto continuo. El éxito de la noche a la mañana no existe. Entonces, el chiste es la disciplina de crear, de poner un granito todos los días. Y habrá días que pongas 5, y habrá días que pongas 1, y habrá días que pierdas 2. Pero esa disciplina y la constancia es lo que te va a llevar al éxito. Entonces, esa disciplina y constancia, asegúrate que la estás disfrutando, ¿no? Para que sea menos pesada. Exacto. No, buenísimo, lo comparto. O sea, creo que el no perder este norte, todos los días aportar un poco y no estar todos los días martirizándose. Sí, lo estoy haciendo solamente por este resultado final, sino que también hay que disfrutar de cada uno de esos pasitos que uno está dando, ¿no? Que no todos van a ser satisfactorios, pero creo que hay que aprovechar al máximo este journey, no desperdiciarlo. Exacto. Sí. Muy buenísimo. Bien. Nada, gracias Jimena por compartirnos esta perspectiva del ecosistema de startups. Como te decía, creo que hay muchos emprendedores que están ahí un poco preocupados de si hay o no hay capital y cómo acceder a estos. También te lo digo un poco el fundraising para levantar fondos también se ha vuelto algo súper complicado porque todos los LP están un poquito ahí dudosos de qué es lo que va a pasar, si mejor no. Entonces, nada, nos ha servido muchísimo tener tu perspectiva y te agradecemos bastante. No, muchísimas gracias a ti, Jaime. De verdad que lo disfruté mucho. Espero que tu audiencia también. Totalmente, totalmente. Y más bien, si es que la audiencia quisiera entrar en contacto contigo o con GoldVP, ¿cuál es la mejor manera? Claro, la mejor manera para agendar una cita, ya de plano, es en nuestra página tenemos Office Hours y ahí pues recibimos todos los proyectos. A mí personalmente me pueden encontrar en mi Twitter, que es Pime Pardo. Pime es con I latina, diré, sí, I latina, Pimepardo. Y ahí seguro, igual y me tardo un ratito en contestar, pero lo leeré eventualmente. Perfecto, bueno, entonces también síganla en Twitter y ahí van a aprender más también de Jimena y su experiencia. Listo. Muchísimas gracias, Jaime. No, gracias a ti, ya estamos conversando. Chao. Hola querida comunidad de innovadores, espero que hayan disfrutado mucho del episodio. Como saben, todos los viernes publicamos con mucha alegría un nuevo episodio para ustedes. Y para continuar mejorando el programa, nos encantaría conocer más sobre ustedes. Los invito a escribirme a mi correo electrónico hola@jaimesotomayor.com o en mis redes sociales para que me cuenten qué les parecen los invitados y temas y cómo este programa los está ayudando en su objetivo de crear el próximo unicornio de la TAM. Finalmente, les agradecería enormemente si pueden compartir este podcast con amigos y familiares que estén interesados en estos temas, como también a calificar con 5 estrellas este podcast en Spotify o Apple Podcast. Así más personas nos podrán encontrar. Muchas gracias por escuchar Innovación sin Barreras Podcast y hasta un próximo episodio.